El calvario que viven las personas en el neuropsiquiátrico siempre fue un secreto a voces, pero hoy tiene un rostro y ya está Joel con nosotros para contarnos detalles y quiero que presten mucha atención a lo que va a contar esta persona, Joel. Rolando, hasta ahora todavía sorprendido por todo lo que nos contaba Alex Gallagher de Ciudad del Este. Él mismo relataba textualmente todas las penurias que pasan los pacientes en el neuropsiquiátrico. Incluso detalló las características de los pasillos, las famosas y sonadas celdas. Hablaba de que no es un tratamiento, sino más bien es una tortura. El primer calabozo es el que me tocó a mí, que es el peor. Yo subí una foto de un calabozo que ese era un lujo. Ese tenía el colchón. El mío no tenía colchón, era cemento. Van a ver también que hay un reflector de estadio apuntando a cada uno de esos calabozos para que no puedas dormir. Además de eso, el lugar no sé si cuenta con un estilo de aire muy frío o si era por el exterior, digamos, el tema que había muchos árboles. Pero sí o sí, eso te garantizo que por lo menos entre los 5 y menos algo grados estuve. Olvídate que había algo para taparme. Me tapé con cucarachas prácticamente y literal me dieron calor ellas. No estoy mintiendo al decir eso. Porque yo estaba bañado en cucarachas. Porque ese lugar era solo cucarachas, gusanos y heces por las paredes. Era horrendo. Las necesidades lo hacíamos ahí. Y yo no tenía ni necesidades porque yo no podía comer ni tomar agua tampoco. Porque este señor orinaba en el balde para hacer paso de los toros, según él, porque él hacía paso de los toros para hacer más rica el agua, y tomaba los 10 litros en el día. Tenía una cosa de ayudín que dejan ahí tirado siempre las botellas de ayudín y eso, uno de 10 litros. Cargaba eso y todas las mañanas me despertaba tirándome el orín. Yo ya dormía en una cama llena de orín. Le suplicaba a los enfermeros que por favor me muden nomás del lugar. No que me saquen libre, no. Múdenme nomás. Esa era mi súplica. Y me decían que yo merecía todo eso. Tremendo esta primera parte del relato, Joel. Y hay más, porque siguió contando otras experiencias en el tiempo en que estuvo internado en el hospital neuropsiquiátrico. Es así, y en horas de la noche, según lo que él relataba, se venía lo peor. Si esta parte era peor, en horas de la noche la situación se volvía más calamitoso aún. Y vamos a compartir, porque él decía que los fondos que se direcciona a esta institución debe ser direccionada a salud pública, porque aquí no se hace el tratamiento, sino más bien uno sale peor. Y vamos a compartir porque él también pedía que se cierre esta institución. Ese lugar debe desaparecer y esos fondos que se están robando deben ir al hospital de clínicas, mejorar la infraestructura en el hospital de clínicas, agrandar y usar ese dinero para eso. Y que el hospital de clínicas sea como el foco central para lo que sería asistencia mental. No solo no cumple con el fin, te dejan peor. Bueno, ahí está, algo que ya se viene hablando de hace mucho tiempo, las condiciones, la precariedad y la necesidad que se tiene de contar con un hospital con toda la infraestructura, Joel, y lo que él relata es bastante fuerte, y de hecho que no es la primera vez que escuchamos, solamente que nadie nunca lo hizo públicamente como lo está haciendo ahora. Bueno, se hace denuncia, pero nunca tuvo rostro, como lo que es hoy Alex, que está justamente sacando la bandera y diciendo, señores, esto pasa aquí en el neuropsiquiátrico y amerita la intervención de las instituciones. Incluso pedía que la Fiscalía intervenga en el lugar y que se haga una investigación con relación a la situación de estas personas que supuestamente reciben el tratamiento en el lugar. Ese lugar pisa la Fiscalía y va a ser peor de lo que yo conté porque van a descubrir muchas más cosas de las que yo vi. Y es horrible porque el último día cuando te van a buscar te ponen en un pabellón estrella, que es hermoso, donde todos están jugando, divirtiéndose. Vos te sentís que, ay, qué lindo lugar, hija de mil, por fin estoy en un lugar, no me quiero ir de acá. Y ahí te buscan tus familiares, entonces queda como que ahí estuviste. ¿Y qué pasaría si vos salís apenas y ya decís, estos doctores mintieron, yo no estaba ahí? Está delirando adentro. ¿Y te quedaste por cuánto tiempo ya ahí?
Ese es el punto, sabemos la realidad de todo y hay que ser conscientes también de qué no hacer y qué hacer para poder garantizar tu propia integridad, ¿verdad? Bueno, Joel, sin lugar a dudas, me imagino vamos a ir compartiendo más detalles porque él contaba muchas cosas que incluso en un momento dado lo tuvieron en una celda, decía él, con un esquizofrénico abusador sexual. Muchos detalles que va dando de su permanencia allí en el neuropsiquiátrico. Es así, justamente son situaciones, momentos críticos que logró también él ahora olvidar, porque nos decía, tuve que hacer una especie de reinvención o por lo menos buscar nublar mi mente para olvidar y hoy poder contar todo lo que me tocó vivir en esa institución, en ese lugar, y pide encarecidamente a las autoridades tomar muy en serio esta situación y esta denuncia formal que él está haciendo a través de este medio. Y también ya relataba él y mucha gente compartía con él todo lo que él contaba, que había experiencias, pero como decías, hoy tiene un rostro que se llama Alex. Gracias, Joel. Sin lugar a dudas, muchas personas a partir de lo que él llegó a escribir también empezaron a manifestarse y a contar experiencias. Este era el comienzo de esta denuncia que hoy cobra fuerza y que genera muchísima indignación. Él abre un hilo en el Twitter y menciona de algo que me parece extremadamente urgente hablar, dice Alex, porque veo que amigos y conocidos están pisando ese asqueroso lugar, refiriéndose al neuropsiquiátrico, y a continuación empieza a detallar todo lo que había pasado, dando a conocer lo que había pasado durante su infancia y hasta hace 2 años, cuando tenía comportamientos erráticos propios de una persona con un trastorno psiquiátrico no tratada e inconsciente de la realidad que le rodea como tal. En el neuro no me hicieron historia clínica, dice, más bien accionaron dándome 2 diagnósticos incompatibles: trastorno múltiple de la personalidad y bipolaridad. Creo que cualquier persona entiende que alguien con múltiples personalidades no puede tener solo 2 polos, dice. Va mencionando con relación a su diagnóstico. Y luego empieza a contar la historia de terror que dice él, si podemos bajar para ir al relato de los hechos de lo que había pasado. Él cuenta que intentó sacarse la vida por motivos hogareños y que no soportaba más con su trastorno, que es el trastorno límite de la personalidad. Hace referencia a esto. Va contando todo el relato de lo que había pasado, de cómo intentó sacarse la vida, y vamos bajando para llegar al momento en que él va hasta el neuropsiquiátrico y cómo ahí había empezado a darse toda esta situación. Dice, voy de voluntad propia con la esperanza de ser asistido. Ingresa la concejala y mi expareja con la doctora y salen unos enfermeros a sacarme el celular de la mano cuando intentaba llamar a mi abogado. Ahí empieza la historia. No me permitieron esa llamada que era derecho, y dice, acá empezó la verdadera pesadilla. Esa primera noche en el neuro, me llevaron a un calabozo que literalmente podemos decir que estaba pintada de cucarachas. No tenía ni letrina, medía 1.5 metros aproximadamente, frío de -0 grados garantizado, dice Alex. Nunca sentí tanto frío, y un reflector de estadio apuntado directamente a la camita de cemento de medio metro que estábamos mostrando en la foto recién. Me sedaron y al día siguiente me despertaron con agua por la cara, más sedación, y me llevó un enfermero agarrado del cuello hasta la zona de criminales peligrosos. Tenía unas 3 puertas de seguridad. Es una cárcel interna y escondida. Me pusieron con un esquizofrénico violador. Nos daban un balde con agua para que de ahí carguemos nuestro vaso y tomemos agua. No pude tomar agua 3 días porque mi compañero orinaba dentro del balde. Y ahí va contando más detalles de lo que él ya repasaba. Y definitivamente todo lo que pasó, el tiempo que estuvo en el neuropsiquiátrico. Lo que queremos saber, ¿qué dicen las autoridades en la institución con relación a esta grave denuncia? No solamente de Alex Juan Carlos, sino que también de otras personas que empezaron a contar en las últimas horas su experiencia en este lugar.
¿Qué tal, Rolando? Saludos para vos, los compañeros en el piso y los televidentes de IDM. Estamos en el Hospital Neuropsiquiátrico de nuestra capital en compañía de la directora médica y actual directora interina de esta institución, la doctora Liliana Ovelar. Doctora, pude escuchar básicamente las denuncias de las que hablaba este joven que fue paciente aquí. ¿Qué tiene para responder? Realmente esta denuncia lo recibimos de manera pública, ¿verdad? Por las redes, porque hasta este momento no tuvimos ningún documento formal, ¿verdad?, que hayamos recibido de manera institucional. Y en base a esa denuncia pública lo que hicimos fue investigar un poquitito qué pudo haber ocurrido, porque hay que tener en cuenta que según los registros que tenemos, lo que esta persona refiere ocurrió en época de gerencias anteriores, en época de pandemia. Entonces pasó un tiempo donde hoy tenemos que ver y analizar, solicitamos informes para ir viendo un poquitito qué pudo haber ocurrido en ese tiempo. Le habla de calabozos, de zonas de seguridad, de maltrato, no le daban de tomar agua. Realmente en esa época, vuelvo nomás a repetir, era en épocas de COVID, ¿verdad? Nosotros teníamos por protocolo una sala que se denominaba transición. Esa sala de transición lo utilizábamos con el fin de evitar la propagación del COVID. Era una medida de bioseguridad donde sí teníamos los pacientes aislados posterior al ingreso. Es muy importante, vamos a recuperar con Juan Carlos porque sería bueno saber también la cantidad de pacientes que se encuentran hoy en el psiquiátrico y también tener datos de qué cantidad salen con una evolución positiva del neuropsiquiátrico. Porque, como decía Roberto hace rato con Joel Amalia también, no es la primera vez que se habla de este tipo de situación. Y por sobre todo, yo quiero hacer de abogado del diablo. ¿Hasta dónde tendría un soporte lo que dice este denunciante? Porque al final va a ser su versión contra la versión de las autoridades del neuropsiquiátrico. Habría que darle un respaldo, no sé, un tutorial de cómo actuar ante este tipo de situaciones, porque finalmente de por sí cuando ponen en tela de juicio tu condición mental, entonces esto no sé si a los efectos legales qué validez tendría, Amalia, porque su relato es de terror, es de película, y si eso se comprobase tienen que ir todos presos. Lo que dice Alex y todas las otras personas que se sumaron a lo que decía relatos Alex, coincidentes. Relatos coincidentes, y lo ideal sería que eso llegue hasta la fiscalía, que se pueda hacer la denuncia como corresponde, porque desde hace mucho se habla de una intervención urgente en el neuropsiquiátrico. Es un secreto a voces, no podemos seguir tapando realmente esto. Se habla de que se come toda la comida que hay ahí, que no se le da siquiera a los enfermos que están, que sabemos que para la salud mental es clave una buena alimentación, que ellos puedan salir a pasear. Tiene un patio enorme. No sé si a ustedes les pasa, yo las veces que voy enfrente nunca veo gente que se está paseando con ningún uniforme como muchos dicen que tienen también, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que tienen que ser analizadas, muchas personas también que dicen que llevan a sus familiares con adicciones hasta el lugar. ¿Qué tan cierto es también eso? Creo que la directora nos escucha ya. Sí, les escucha a la doctora Ovelar. Doctora, ante estas denuncias me estaba comentando justamente el protocolo que existía en la época de COVID. Sí, así mismo. Yo no sé si esta persona se refiere al estar aislado o estar en una sala encerrado, a esas salas que nosotros considerábamos salas de transición, ¿verdad? Donde sí el paciente estaba en una condición de aislamiento hasta tener el retorno del hisopado por una cuestión de medidas de bioseguridad. Directora, nosotros hablar? no contamos. Sí, podemos hablar de la hora, del presente. Nosotros podemos hacer un recorrido. Ahora, por ejemplo, usted está en condiciones de mostrarnos y decirnos, bueno, estas son las salas que tenemos tantos pacientes, aquí tenemos el sector de los alimentos, esto es lo que le damos de comer. ¿Podemos hacer ese recorrido? Sí se puede. Nosotros no tenemos realmente nada que ocultar. Le acompañamos. ¿Le acompañamos, doctora? Vamos. Vamos caminando con la doctora, los lugares que podemos mostrar. Porque hablando con ella, justamente nos decía algunos detalles, como por ejemplo que no podemos estar en la parte donde están algunos internados por una cuestión de seguridad misma y confidencialidad de los pacientes, de sus familiares. Claro. Vamos a caminar. Respetando. Doctora, si vos me vas comentando qué vamos a recorrer, por ejemplo, qué vamos a mirar ahora. Podemos ir hacia la urgencia, el servicio de urgencia, y las salas que son de agudos y agudas, que son las salas donde ingresan los pacientes que vienen en crisis.
El patio grande donde se suele ver a muchos justamente los pacientes acá compartiendo con la gente, con sus familiares. Sí, así mismo, es el lugar donde también están los pacientes y los familiares que acuden al consultorio externo y al servicio de admisión y guardia. ¿Cuáles son los pasos, el proceso, doctora, entre que llega un paciente, lo trae el familiar, se hace una evaluación, tiene que tener ya una historia clínica? No, el paciente que llega a la urgencia pasa por un triage donde se clasifica la gravedad del cuadro, posteriormente es evaluado por el médico de guardia. El médico de guardia es el que decide según los criterios de guía que nosotros tenemos, que es el criterio de guía PICUS, aprobado por resolución ministerial, para el ingreso o tratamiento ambulatorio del paciente. Le escucha a la doctora, compañero, si le quieren hacer una consulta. ¿Cuántos pacientes tiene actualmente el hospital psiquiátrico? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuál es el promedio que están allí internados también? Actualmente estamos con 250 pacientes, incluyendo pacientes crónicos y pacientes agudos. Ya. ¿Y cuál es el Mujeres tope? tenemos un Sí. ¿Hasta cuántos pacientes podrían recibir en esas instalaciones, doctora? La realidad es que nosotros constantemente estábamos sobrepasados porque somos el único hospital de referencia. El tope de las salas de internados de pacientes agudos, que son donde ingresan los pacientes que vienen por la urgencia, son de 35 mujeres y 47 varones. Hoy tenemos 40 mujeres y 60 varones, porque nosotros no podemos rechazar por la característica de los pacientes, no tenemos lugar donde derivar. Somos el único hospital que puede dar respuesta a estas patologías. Ahora, con respecto a personas con adicciones, ¿ellos también llegan y piden refugio ahí, de repente los familiares? Realmente, teniendo en cuenta que el hospital, el centro de adicciones, no trabaja 24 horas como nosotros dentro de la institución, generalmente es el hospital el que resuelve o termina absorbiendo todo lo que es el área de adicciones. Si llegan, nosotros lo que podemos brindarle es una contención en crisis, después deberían hacer tratamiento en un centro especializado de adicciones, pero generalmente ese soporte o esa continuidad es lo que ya no solemos tener, entonces los pacientes van, o sea, llegan a la institución, salen de alta y generalmente vuelven en un corto tiempo. La infraestructura, todos están juntos, claro, hombres separados, mujeres separados, pero por el relato que nos hacía Alex, el que salió a hablar, él mencionaba que en un momento dado, él ingresó allí por un problema de que intentó sacarse la vida y otras cosas más, pero tuvo que estar compartiendo, por ejemplo, con una persona que tenía esquizofrenia y que era un abusador. Allí no se dividen, están todos juntos. No, las salas, o sea, tenemos una sala de agudos que es donde se recepcionan todos los pacientes que están en crisis y cumplen el criterio para esa sala. Luego tenemos una sala a puertas abiertas donde quedan pacientes con características conductuales más manejables, pero que requieren internación, donde generalmente quedan los pacientes con riesgo suicida. Vuelvo nomás a decir, en esa época se trabajaba de otra manera teniendo en cuenta el COVID. Hoy día nosotros trabajamos con la sala de puertas abiertas y las salas de puertas cerradas, que son las salas de agudos. ¿Cuántos profesionales están allí, doctora? Actualmente estamos alrededor de 30 profesionales. Pero divididos en turnos, ¿no? ¿Dividido, En turnos. En turnos, sí, así mismo, sí, así mismo. O sea, vale así decir mismo. por turno, ¿cuántos son? ¿8 a 10? Generalmente depende del servicio que cubre, ¿verdad? Tenemos médicos de guardia 24 horas, tenemos áreas de consultorio externo, tenemos médicos de sala. Doctora, nosotros Entonces, respetamos dependiendo del área... la normativa, no sé ¿Sí? hasta dónde podemos entrar con nuestras camas, porque esa es la zona de admisión, o sea que así como en Tacumbú, hasta ahí parece todo normal, pero ¿podemos transponer esos muros respetando la identidad de los internos, de los pacientes? Nosotros podemos recorrer siempre y cuando los pacientes no sean expuestos. Sí. Por eso. Claro, o sea, vos los pacientes guianos, están doctora, y preocupados. nosotros le marcamos, si querés, a nuestro camarógrafo también, Juan Carlos, Vamos. No mostrar rostros ni nada, Sí, sí. pero sí nuestros televidentes Claro, no. están pidiendo a través también del WhatsApp
que se muestre un poco más, porque evidentemente hay cosas que les llaman la atención, así como a nosotros también nos hace ruido esta denuncia y todo lo que vino después, porque hay que decir que si bien Alex hace una denuncia, como ya marcó en reiteradas ocasiones la doctora, que fue en pandemia, la gente que está escribiendo en consecuencia de ese hilo habla de la hora del neuropsiquiátrico. No, lo que pasa es que él, ¿en qué época estuvo? Pandemia. En pandemia. Y por eso hacen alusión a que todo el relato suyo era en pandemia. Pero por eso hay que entender a la doctora, dice, en su caso hay que remontarse a la pandemia, y habla probablemente... Eso ya entendimos, pero la gente que escribe después es la que te digo, que habla también de denuncias actuales, que es por eso que queremos hacer el recorrido con ella. Y habría que ver también cuán cierta es la denuncia que hace Alex en redes sociales hablando de ese reflector tipo utilizado en estadios de fútbol. Tipo nazi. Sí, que le pegaban directo en la cara. Doctora, esa denuncia es muy grave. ¿Existe tal reflector que supuestamente se enciende directo al rostro de pacientes? En las habitaciones. Realmente las habitaciones tienen iluminaciones normales, son fluorescentes o focos, ¿verdad? Por eso es difícil explicar a qué él se refería, ¿verdad? En ese momento. Aparte, como les vuelvo a decir, él refiere a algo en una gerencia anterior, ¿verdad? En lo que actualmente yo les puedo decir, tenemos fluorescente, foco, acá los compañeros pueden visualizar eso, ¿verdad? No pueden recorrer, como le digo, la infraestructura. Ahora a los pacientes es lo que nosotros no podemos exponer. Ese es ¿En no están internados? En la sala. ¿Dónde? De ahí ya es cerca el lugar donde están las habitaciones de los internados, doctora. Sí, las salas están al salir nada más de la admisión y guardia. Acá salimos de vuelta del servicio de admisión y guardia y ya tenemos las salas de internado. Doctora, ¿cuánto es el promedio de tiempo de internación o eso varía mucho? Eso varía, pero se podría manejar un promedio de 10 días a un mes en una sala de agudos. Hay algunos pacientes abandonados a su suerte allí, al cuidado de ustedes, pero lejos de sus familiares que los depositan allí, entre comillas, y se desentienden, doctora. Realmente tenemos una cantidad de pacientes que lo denominamos pacientes crónicos, que son pacientes que están por cuestiones sociales dentro de la institución, en un promedio de 135 pacientes, que dependen exclusivamente del cuidado de nosotros. Doctora, doctora, esto que está enfrente es la sala donde están internados los pacientes. Esta es una sala de mujeres donde ingresan las pacientes agudas, ¿verdad?, en crisis, y a continuación, en el otro portón tenemos la sala de agudos varones. Doctora, podemos caminar. Sí, podemos ir hasta allá. De mi parte, una consultita, doctora. Escriben los vecinos del neuropsiquiátrico y preguntan qué hacer con aquellos pacientes que ganan la calle, que recorren el barrio, que a veces se muestran violentos. ¿Ese tipo de casos son muy frecuentes en tu hospital? Realmente, si usted puede visualizar el patio del hospital, hace mucho tiempo no tenemos pacientes deambulando por el patio, como anteriormente sí se tenía. Muchas veces esas personas a que se refieren son personas que están con trastorno mental, pero que no son pacientes de la institución. Entre esos 30 pero que funcionarios por que la usted, calle por falta. Entre esos 30 funcionarios que mencionaba, ¿hay guardias de seguridad en el neuro? Yo hablaba de 30 funcionarios médicos, ¿verdad? Evidentemente entre eso tenemos funcionarios de personal de enfermería, hay guardias de seguridad, tenemos guardias de seguridad que son privados, pero ellos solamente atinan a lo que es el manejo de la seguridad. Ellos no pueden infringir ningún tipo de contacto con ningún tipo de paciente. Bueno, tenemos que agradecerle a la doctora. De hecho, una dijo pueden ingresar respetando claramente la identidad de los internos. También hay que hacer paralelismo con otros centros asistenciales de la red de hospitales públicos. Suponemos que el presupuesto no es lo que ustedes esperan, doctora, y mal o bien hay que hacer malabarismo dentro de todo lo que permite el arte de la psiquiatría, ¿no? Así mismo es, así mismo. Vamos a dejarle a Juan Carlos para poder hacer las imágenes, también para salvaguardar la identidad de los pacientes que se encuentran en este lugar, pero también conociendo un poco, y vamos a ir compartiendo eso en los siguientes servicios informativos, cómo es por dentro el hospital psiquiátrico. Doctora, muchas gracias por esta charla y a Juan Carlos también vamos a estar dándole seguimiento a este caso.